¿Cómo están, queridos amigos? Estamos acá con la Moca, la tutora de la doctora Eliana Gamer. O al revés, Moca. ¿Qué podemos decirle a los amigos? La doctora Eliana Gamer es especialista en enfermedades respiratorias. ¿Cómo está, doctora? Bien, ¿y tú? Gracias. Gracias por una vez más recibirnos. Ahora estamos en tu hogar, en tu casa, pero habíamos grabado las veces anteriores y la Moca está muy concentrada, así que me encanta. Ya te la ganaste con los premios, en verdad. Parece, yo la veo, pero lo más allá con la cámara. Y mira, y mirando la cámara. ¿O estás mirando al papá? Oye, pero eres una hermosa bebé. Oiga, mi querida Doc, ¿a qué nos vamos a enfrentar este otoño-invierno con las enfermedades respiratorias? Mira, en general, bueno, es un poco parecido a lo que vemos casi todos los años, que con los cambios de temperatura se tienden a aumentar un poquitito los signos respiratorios, tanto en los pacientes más crónicos como también asociado a patologías infecciosas que se pueden exacerbar un poco, ¿ya? Por eso se habla mucho de la prevención con algunas vacunas, que es principalmente el complejo respiratorio canino, tiene un nombre largo, traqueobronquitis, otros de las perreras. Es muy frecuente esa enfermedad, increíble, ¿eh? Es súper frecuente, increíblemente en invierno y verano, pero a veces en invierno se exacerba más en pacientes ya con patologías respiratorias, entonces por eso se toma más precaución, que es como nuestro resfrío, por así decirlo, pero puede dar neumonía y otras cosas se pueden agravar. más complejos, se pueden agravar. De hecho, justo lo que... Moca. Lo que te... Un premio, Moca. ¡Ay! Atoradísimo. ¡Ay! Justo ladró el vecino. Ladró el vecino, así que no os preocupéis, que acá está todo Atora, controlado. ¿Qué te estaba diciendo? Eso justo como te mencionaba antes, salió un brote justo que fue en el invierno de Estados Unidos, que estaban viendo todo este tema, que finalmente se dieron cuenta que era este complejo respiratorio infeccioso que fue un poquito más fuerte de lo que era normalmente, es decir, pacientes que tuvieron mucha más sintomatología, tuvieron más tos, llegaron más rápido a neumonía, entonces por eso es como tan importante la prevención, porque en el fondo, un poquito como el COVID, siempre a nosotros nos pasa lo que allá ya pasó en el invierno, pues como que la campaña es al revés. Entonces por eso es importante la prevención, claro, que en el fondo vamos viendo lo que nos va a tocar. Por suerte acá en el verano, si bien hubo más brote, no tuvimos como pacientes tan complejos. Pero ahí es importante tener esas consideraciones. Pero en el invierno, o sea, en el otoño, primavera, verano, las alergias... Bueno, sí. Perro y gato. Otro tema, mucho más pesado, sí. Sí, y los incendios provocaron una alta rotación, no sé cómo llamarle, rotación de más virus. ¿O de alergias? Yo creo que predispuso un poco porque la barrera quizás respiratoria estaba un poquito más alterada, como que se inflama mucho más, entonces es más fácil que entren otros agentes que normalmente se eliminan. Yo creo que eso influye harto, porque sí yo vi mucho más complejo respiratorio de lo que yo normalmente. Bueno, no voy a ser desubicada, vamos a volver al tema de otoño-invierno, ya hablaremos del verano. La tos de la perrera, ¿cuáles son los síntomas? Mira, el signo principal viene siendo tos, ya por eso se llama como traqueobronquitis o tos de las perreras. Es como una tos bien característica porque muchas veces se confunde como con harta arcada, bien exagerada, que a veces se confunde como con cuerpo extraño, que es muy común que nos digan así, oye, yo creo que tiene un hueso o algo ahí, y es la tos con la arcada y la expectoración a veces al final. Pero pueden haber otros signos, el estornudo inverso, puede haber secreción ocular. Experta en estornudo inverso. Es bien frecuente, de hecho hay pacientes que parten solo con estornudo inverso y evolucionan a la tos. Secreción nasal, como que se entremezclan un poquitito todos los signos. Y bueno, caso más complejo ya signos como más severos, pero no es lo más frecuente, pero se puede dar. ¿Y son contagiosas? Sí, es altamente contagioso. De hecho, lo ideal en una casa donde hay hartas mascotas es ojalá tratar de separarlas, que muchas veces es súper difícil, ya porque tienen que ser al menos 10 días de aislamiento. Entonces, si un pacientito se enferma, lo ideal es mantenerlo, ojalá, por lo menos no sacarlo a pasear, tratar de hacer como otras actividades para evitar contagio de otros pacientes. Y en la misma casa, bueno, estar bien alerta,
porque es muy difícil que alguien los pueda separar en verdad por 10 días, es súper poco práctico. Entonces, si no, a veces los tratamos a todos, como que lo hacemos así para no, que no se nos complique y en el fondo tratar de controlarlo antes de que se ¿Hay alguna exacerbe. vacuna que ayude? Mira, existen varias cosas. Está una vacuna que es intranasal, ¿ya? Que se puede poner, que es la que se recomienda, si bien no es una vacuna obligatoria, aunque uno ve en la WhatsApp, no tenemos que ponerla de manera obligatoria en nuestros perritos, pero sí se recomienda, sobre todo en los pacientes que puedan tener más exposición. Perritos de mayor edad, perritos que van a la plaza, por ejemplo, incluso que van a la peluquería, porque todo sector donde haya más perros siempre va a ser una fuente de contagio. El veterinario también, pues a veces uno no lo considera, pero es como la urgencia humana, entonces hay más riesgo. Y sacaron una versión, que creo que son de 2 laboratorios, que es intraoral, ¿ya? Tiene mejor, en estricto rigor, protección la que es intranasal, pero la oral también pudiese ser una alternativa, sobre todo en pacientes, por ejemplo, el capo que me decías que tirar tu estornudo inverso, para que a veces no exacerbe el estornudo inverso, porque igual genera una reacción inflamatoria local, ¿ya? Que es lo esperado. Te vamos a ir a ver entonces. Por un lado eso, ¿y cuáles son los síntomas que tiene esta enfermedad? Que yo he conocido casos que se han complicado bastante. Sí, pucha, principalmente pueden llegar a neumonía, en el fondo que se tenga que hospitalizar, que ahí empiezan, por ejemplo, pueden estar inapetentes, pueden presentar fiebre, presentar como más dificultad respiratoria, que como que mueva más la guatita, que eso es lo que uno nota primero, o respiraciones más agitadas como en horarios tranquilos, porque si corrió y eso es normal que se agite, pero estamos tranquilos en la casa y lo vemos como esa respiración más abdominal, entonces frente a esas cosas siempre hay que estar súper atentos, porque no necesariamente va a pasar por la fase de tos, hay pacientes que a veces se la saltan. Nos preguntan harto en nuestras redes sociales de Club de Perros y Gatos, de repente preguntas de ¿qué le puedo dar a mi perrito? Está resfriado. Y yo lo que más repito siempre, llevarlo de inmediato al médico veterinario. Sí, yo igual a los pacientes que veo más seguidos siempre le digo mejor pecar de exagerado. Sí. Ante la duda yo también prefiero que consulten, que los lleven. Si bien la primera fase puede ser de observación, que es la fase viral la mayoría de las veces, como secreción, si es serosa, así como secreción agüita. Ese moquito que botan no es normal. Puede ser normal dependiendo de las circunstancias, pero que aumente, porque hay pacientes que a veces los tienen toda la vida, entonces no puede que sea normal o asociado, por ejemplo, a la ventilación. Pasa que algunos se ponen nerviosos y casi como que gotean de la naricita también, eso se considera normal. Pero si aumenta mucho, ahí hay que estar atento, ver si esto evoluciona, porque a veces pasa solo. Perfecto. Y ahí no nos preocupamos, pero si no, claro, es mejor que los evalúen para ver si hay algo más o nos quedamos tranquilos y lo observamos. Oiga, mi querida Doc, ¿y qué otra enfermedad es frecuente en el otoño-invierno? Bueno, principalmente eso, así como infeccioso. Por suerte hay otras patologías, pero para mí son mucho menos frecuentes de ver, como el distemper, que también tiene una fase como respiratoria, pero por suerte yo encuentro que lo vemos mucho menos. ¿El distemper en qué edad? Normalmente, porque siempre he sabido de cachorros. Generalmente cachorros. Existe un distemper como más añoso, pero a diferencia del parvovirus, que es esta patología gastrointestinal, el distemper sí puede dar en edades avanzadas, como que pudiese ocurrir. Pero como es terrible. Es terrible y afecta a todos los sistemas. Pero como hoy en día yo siento que la prevención por vacunación, todo eso está mucho más ordenado, es más difícil que entren, por lo menos por ese lado, porque la vacuna igual los protege. Entonces es menos probable. Lo más tremendo es que el distemper, tratado a tiempo, pueden salvarse. Generalmente sí, mientras más antes se detecte y también un poco qué tan agresivo es el virus o cómo encuentra el paciente en términos inmunológicos en ese momento, hay más posibilidades, pero sí es un virus bien maldito. Sí, genera hartos problemas, así que por suerte lo vemos menos. Sí, pero yo conozco casos, especialmente no sé, las fundaciones tienen hartos casos de distemper, lamentablemente, por contagio. Y sí, por lo mismo, por las condiciones en que los encuentran también, pues si los recogen, no hay buen sistema inmune, no sabemos la mamá, entonces es complejo. Y por eso es que yo creo que es tan importante que cuando son cachorritos no salgan hasta que tengan su última vacuna, ¿no?
Generalmente sí. Hoy en día, bueno, ahí se ve por el lado etológico también, porque igual necesitan como la interacción con otros perros. Pero claro, si vamos a estar en un ambiente que hay más riesgo o que vemos más perritos en la calle, que lamentablemente en Chile igual hay mucho, se debieran evitar como ciertos contactos. Quizás con perritos que ya sabemos que están vacunados y eso no debería haber mayor problema en un cachorro, como para que se relacione con alguien. ¿Qué otras enfermedades son grave? Yo lamentablemente escucho mucho del distemper, por lo tanto para mí es más frecuente de lo que la gente piensa, y especialmente porque es sumamente contagiosa. ¿Qué otras enfermedades son de mucho cuidado? Mira, yo, bueno, por la parte respiratoria al menos, veo muchas exacerbaciones de todos los pacientes con patología crónica. La bronquitis crónica, que es lo más frecuente en los perros, pero también lo podemos ver en gatitos. Algunos pacientes asmáticos felinos, que el asma es exclusivo de los felinos, también a veces tenemos exacerbaciones por las bajas temperaturas, porque Santiago, bueno, no solo Santiago, sino que en otras regiones, por la baja temperatura aumenta un poco el tema de la contaminación, el cambio de alergeno, entonces todo eso nos hace que puedan acumular más secreciones, se inflame más la vía aérea y empecemos a ver más tos. De hecho, son mis meses de control de casi la mayoría de mis pacientes. ¿Hay perritos que se atoran al tomar agua o al comer? Sí, puede pasar. Es un gran área, porque hay algunos pacientes que siempre se los comento cuando llega el motivo de consulta, que a veces buscamos todo y no encontramos como algo patológico que lo explique. Entonces, asumimos que puede ser asociado con quizás alguna raza, porque me ha pasado más con los Dachshund particularmente, no sé por qué. Pero sí hay que descartar otras cosas. En general, lo primero que yo les sugiero es subir los platitos con estos comederos que ojalá sean a la altura de la cruz, porque ya el posicionamiento del cuello para tragar mejora la deglución, entonces a veces con eso es suficiente. Si no, hay que empezar a estudiar patología de vía aérea y a laringia, por ejemplo, que la laringe también produce a veces descoordinación y hace que se atoren, entonces como que se trapicaran, ese es como el efecto. O se asocia también al colapso de vía aérea, como cosas más generales. Por cercanía solamente, al haber un movimiento, pudiese estimular a la tráquea, que en el fondo el esófago estimula la tráquea y eso hace que presenten un poco de tos. Entonces puede pasar y hay que evaluarlo. Por suerte, la gran mayoría sale todo normal. Si es que algo aislado a veces pudiese ser normal, pero obviamente que hay que hacer el descarte, ver por raza. ¿Y eso es un tratamiento muy complicado? Depende de la patología, hay algunos que son quirúrgicos, otros que son más sintomáticos. Por ejemplo, si es una parálisis laringea, claro, hay un tratamiento quirúrgico lo que hay que hacer si el paciente es muy sintomático. Si es colapso traqueal, depende. Si es solo tos, a veces lo manejamos con medicamentos, se va evaluando un poco. A mí me pasa, y te tengo otro paciente más, por ejemplo, Oliver cuando ladra como con ese sonido de cerdito. Ya, hace como un... Sí, como medio nasal. Sí. Y es muy roncador, así en la noche o en su día a día no es muy sonoro. Que ahora he comenzado a roncar un poquitito, pero antes nunca había roncado, pero sí, tienes razón. Como que un poquito más, porque sí. A veces, bueno, ahí hay que ver que puede ser más nasal, a veces un poquito congestión, entonces lo primero es empezar a ver un poco el ambiente, si tiene antecedentes medio alérgicos, como asociado a eso principalmente. Sí, pero él puede ser, porque si el ambiente, quizás el ambiente también, pues de repente hay ciertos árboles, ciertas cosas en la casa, sí. Más humedad. No, y los productos, que esa es otra pregunta que te quiero hacer, pero ¿te parece que hagamos este corte y podamos que la segunda parte se vea en el próximo capítulo? Sí. ¿Te tinca? Para que conversemos unos minutitos más. Así que muchas gracias, nos vemos con la doctora Gamer el próximo capítulo.